I could walk like this with you forever. Don't be silly, but I know what you mean. You should try this dish. It's my favorite. It is delicious. Everything is so good tonight. Hay decisiones que parecen correctas en el papel, pero que en el fondo del alma se sienten como una pérdida. Aquella noche, mientras la ciudad brillaba con luces frías y ruidosas, James estaba de pie frente a la enorme ventana de su oficina, observando un mundo que alguna vez creyó suyo. Los edificios altos, los coches que no se detenían, las llamadas urgentes, todo seguía igual. Todo, excepto él. Durante años, James había aprendido a resolver problemas con números, estrategias y decisiones firmes. Cuando la empresa estuvo al borde del colapso, no dudó en regresar. Era lo que se esperaba de él. Era lo lógico. El dinero comenzó a fluir de nuevo. Los inversores regresaron. Y poco a poco, el imperio que estaba a punto de caer volvió a levantarse. Para cualquiera que lo mirara desde fuera, James era un hombre exitoso que había salvado su mundo. Pero había algo que no encajaba. En medio de reuniones interminables y contratos millonarios, había un silencio que lo perseguía. No era un silencio externo, sino uno interno, profundo, que aparecía en los momentos más inesperados. Y en ese silencio siempre surgía el mismo recuerdo. Dieppe de pie bajo el sol, con las manos cubiertas de tierra y una sonrisa tranquila que no pedía nada, pero lo decía todo. James cerró los ojos por un instante. Recordó el pequeño huerto, el olor de la tierra mojada, las tardes sencillas en las que el tiempo parecía detenerse. Allí no había presión, ni expectativas, ni competencia. Solo había vida. Y una felicidad que no necesitaba explicación. ¿En qué momento lo perdí?, se preguntó en voz baja, porque, sin darse cuenta, mientras salvaba su empresa, había comenzado a perder algo mucho más importante. Dieppe, por su parte, estaba lejos de ese mundo de vidrio y acero. En su pequeña casa, la noche era tranquila, pero su corazón no lo era. Había aprendido a vivir con poco, a encontrar alegría en lo simple. Sin embargo, había algo que no podía ignorar: la ausencia de James. No era solo que él no estuviera físicamente, sino que sentía que poco a poco también se estaba alejando emocionalmente. El amor, pensaba Dieppe, no necesita riqueza, pero sí necesita presencia. Y ahí estaba el verdadero problema. James creía que salvar la empresa también significaba proteger el futuro de ambos. Creía que el dinero podía construir una vida más segura para Dieppe, pero no había entendido algo esencial. El amor no se alimenta de promesas futuras, sino de momentos presentes. Aquella noche, mientras el reloj avanzaba sin detenerse, dos mundos completamente distintos seguían su curso. Uno lleno de éxito, otro lleno de silencio. Y en medio de ellos, una pregunta comenzaba a tomar forma, no solo para James, sino para cualquiera que alguna vez haya tenido que elegir. ¿De qué sirve ganar el mundo si en el camino pierdes a la persona que le daba sentido a todo? El éxito tiene un precio, pero nadie te dice cuánto estás dispuesto a perder hasta que ya es demasiado tarde. A la mañana siguiente, James se despertó en su lujoso apartamento, rodeado de silencio. No era el silencio tranquilo del campo que había aprendido a amar junto a Dieppe, sino uno frío, vacío, casi incómodo. Miró el techo durante unos segundos, como si esperara encontrar allí alguna respuesta que calmara la inquietud que llevaba días creciendo dentro de él. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, correos, llamadas perdidas, todos exigían atención inmediata. La empresa lo necesitaba, los socios lo presionaban, las decisiones no podían esperar. James se levantó lentamente, se ajustó la camisa impecable
y en cuestión de minutos volvió a convertirse en el hombre que todos conocían, seguro, firme, impenetrable. Pero en el fondo, algo ya no encajaba. Durante la reunión más importante del día, mientras explicaba estrategias y proyectaba cifras que impresionaban a todos los presentes, su mente se desvió por un instante. Recordó a Dieppe riendo mientras intentaba enseñarle a plantar correctamente, recordando cómo él, torpemente, ensuciaba sus manos sin importarle. Aquellos momentos no tenían valor en dinero, pero tenían un peso emocional que ninguna cifra podía igualar. «Señor James, ¿está de acuerdo con esta decisión?», preguntó uno de los inversores. Él parpadeó, regresando al presente. «Sí, adelante», respondió automáticamente, aunque en realidad no estaba completamente seguro de haber escuchado la propuesta. Ese fue el momento en que comprendió algo inquietante. Estaba tomando decisiones importantes sin estar realmente presente. Su cuerpo estaba allí, pero su mente, su corazón, estaban en otro lugar. Mientras tanto, en el pequeño hogar de Dieppe, la vida seguía con su ritmo habitual, pero con una ausencia que pesaba más de lo que ella quería admitir. Preparaba la comida, cuidaba el huerto, hablaba con Ni. Todo parecía igual, pero no lo era. Cada rincón le recordaba a James, la silla donde se sentaba a descansar, el rincón donde dejaba sus herramientas, incluso el camino por donde solía regresar al atardecer. Dieppe intentaba convencerse de que lo entendía. Sabía que él tenía responsabilidades, que su mundo era distinto, pero el corazón no siempre entiende razones, y aunque trataba de mantenerse fuerte, había noches en las que miraba hacia la puerta en silencio, esperando escuchar pasos que no llegaban. James, por su parte, comenzaba a sentir el peso de una verdad que no podía ignorar. El dinero estaba salvando su empresa, pero no estaba llenando el vacío que crecía dentro de él. Cada logro empresarial se sentía incompleto. Cada éxito parecía perder sentido cuando no tenía a Dieppe a su lado para compartirlo. Y entonces, por primera vez desde que había tomado la decisión de volver, se hizo una pregunta que lo inquietó profundamente. Si seguir por ese camino significaba perder a Dieppe, ¿realmente estaba ganando algo? Hay ausencias que no hacen ruido, pero lo cambian todo. No llegan de golpe, no rompen puertas ni levantan tormentas visibles. Simplemente se instalan en los pequeños detalles, en los silencios más largos, en las miradas que ya no se cruzan como antes. Así comenzó a sentirse la distancia entre James y Dieppe, no como una ruptura evidente, sino como una grieta lenta que crecía sin que ninguno de los dos supiera exactamente cómo detenerla. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si reflejara el estado de sus corazones. James, después de días de trabajo ininterrumpido, finalmente encontró un momento para escapar de la ciudad. Sin avisar, sin planearlo demasiado, condujo durante horas hasta llegar al pequeño camino de tierra que llevaba a la casa de Dieppe. Cada metro recorrido despertaba en él una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía qué encontraría, pero sentía que necesitaba verla, aunque fuera solo por unos minutos. Cuando llegó, el lugar estaba en silencio. El huerto seguía allí, creciendo con la misma paciencia de siempre, pero algo se sentía diferente. Dieppe estaba de espaldas, regando las plantas con movimientos lentos, casi mecánicos. Ya no había aquella ligereza en sus gestos. Ya no cantaba en voz baja como solía hacerlo. «Dieppe», llamó James con suavidad. Ella se detuvo por un segundo antes de girarse. Al verlo, sus ojos reflejaron sorpresa, pero no alegría. Y ese pequeño detalle fue suficiente para que el corazón de James se encogiera. «¿Has vuelto?», dijo ella, con una voz tranquila, pero distante.
No hubo abrazo. No hubo sonrisa inmediata. Solo una pausa incómoda que decía más que cualquier reproche. James dio un paso hacia ella, pero no supo qué decir. Todas las palabras que había preparado durante el camino parecían inútiles ahora. ¿Cómo explicar que había estado luchando por un futuro mejor, mientras descuidaba el presente que realmente importaba? He estado ocupado, empezó, sabiendo en el fondo que no era suficiente. Dieppe asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esa respuesta antes, incluso sin que él la dijera. «Lo sé», respondió. «Siempre estás ocupado». No había enojo en su voz, y eso dolía aún más, porque cuando el amor comienza a enfriarse, no siempre se convierte en gritos. A veces se transforma en una calma distante. James sintió un nudo en la garganta. Quería acercarse, explicarle todo, decirle que cada esfuerzo que hacía era también por ella. Pero en ese momento entendió algo que nunca antes había visto con tanta claridad. El problema no era lo que estaba haciendo, sino lo que estaba dejando de hacer. Dieppe dejó la regadera a un lado y lo miró directamente a los ojos. «James», dijo con suavidad, «no necesito una vida perfecta, solo necesitaba que estuvieras aquí». Esas palabras, simples pero profundas, golpearon su corazón con más fuerza que cualquier crítica. Y en ese instante, James comprendió la verdad que había estado evitando. No era la falta de amor lo que los estaba separando. Era la falta de presencia. Y ahora, la pregunta ya no era qué debía elegir, sino si aún estaba a tiempo de recuperar lo que poco a poco estaba perdiendo. A veces, el momento más importante de la vida no llega con ruido, sino con una claridad silenciosa que lo cambia todo. Aquella noche, después de las palabras de Dieppe, el mundo de James pareció detenerse por completo. No hubo discusiones, no hubo reproches, solo una verdad tan simple que resultaba imposible ignorarla. Había estado presente en todos los lugares equivocados y ausente en el único lugar donde realmente importaba. El viento soplaba suavemente entre las hojas del huerto y la oscuridad comenzaba a cubrir el paisaje. James permanecía de pie frente a Dieppe, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no tenía respuestas preparadas, ni estrategias, ni soluciones rápidas. Todo lo que había aprendido en el mundo de los negocios parecía inútil en ese instante. Porque el amor no se negocia, no se compra, no se recupera con promesas vacías. Dieppe, por su parte, no apartaba la mirada. Había esperado ese momento más de lo que estaba dispuesta a admitir. No para reclamarle, no para exigirle nada, sino para entender si el hombre que tenía frente a ella todavía era el mismo que un día decidió quedarse a su lado sin importar lo demás. «No quiero perderte», dijo James finalmente, con una voz más baja de lo habitual, pero incluso al decirlo, sintió que esas palabras no eran suficientes. Dieppe respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. «Entonces no me pierdas», respondió con calma. «Pero no con palabras, James, con hechos». Ese fue el momento en que algo dentro de él cambió de verdad. James comprendió que no se trataba de elegir entre dinero o amor, entre éxito o sencillez. Se trataba de aprender a estar, de aprender a priorizar, de entender que ninguna cantidad de dinero podría compensar los momentos que no vivía al lado de la persona que amaba. Había estado convencido de que primero debía asegurar el futuro, sin darse cuenta de que el futuro se construye en el presente. Se sentó lentamente en la vieja silla de madera, mirando sus manos. Esas manos que habían firmado contratos millonarios ahora temblaban ligeramente, no por miedo al fracaso, sino por miedo a haber llegado demasiado tarde. «He cometido un error»,
admitió. Pensé que podía arreglarlo todo después, que podía compensar el tiempo perdido, pero ahora entiendo que hay cosas que no vuelven. Dieppe lo escuchó en silencio. En sus ojos no había dureza, pero tampoco la misma confianza de antes, y eso era lo que más dolía. Porque el amor no desaparece de un día para otro, pero cambia cuando se siente descuidado. James levantó la mirada con una determinación que no nacía de la presión ni del orgullo, sino de algo mucho más profundo. Por primera vez, no quería ser el hombre que lo tenía todo. Solo quería ser el hombre que no llegaba tarde, y en ese instante comprendió que aún tenía una oportunidad, pero esta vez no podía permitirse fallar. Hay segundas oportunidades que no llegan dos veces, y lo más peligroso es no reconocerlas cuando están frente a nosotros. Aquella madrugada, cuando el cielo aún no había decidido si sería día o seguir siendo noche, James permanecía despierto, sentado frente a la pequeña mesa de madera en la casa de Dieppe. No había regresado a la ciudad, no había contestado llamadas. Por primera vez en mucho tiempo, había decidido quedarse, de verdad. El silencio ya no era incómodo, era necesario. Mientras observaba la tenue luz que comenzaba a filtrarse por la ventana, James entendía que su vida no necesitaba un cambio superficial, sino una transformación profunda. No se trataba de prometer que estaría más presente, ni de dividir su tiempo como si el amor fuera una tarea más en su agenda. Se trataba de elegir, con honestidad, qué tipo de vida quería construir. Dieppe apareció en la puerta, sorprendida al verlo aún despierto. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una calma distinta, como si durante la noche algo dentro de ella también hubiera cambiado. «No dormiste», dijo suavemente. James negó con una leve sonrisa. Tenía mucho que pensar, y por primera vez no quería huir de eso. Hubo una pausa breve, pero significativa. Esa pausa donde las palabras sobran y lo que importa es lo que se siente. «Dieppe», continuó él, «no puedo prometerte que todo será fácil. Mi mundo sigue ahí, y hay responsabilidades que no puedo ignorar, pero sí puedo decidir cómo vivir dentro de ese mundo». Ella lo miró con atención, como si buscara en sus palabras algo más que intención. «No quiero ser un hombre que te ama solo cuando tiene tiempo», añadió. «Quiero ser alguien que construya su vida contigo, no aparte de ti». Esas palabras no eran grandiosas, pero eran reales, y a veces la verdad sencilla tiene más fuerza que cualquier promesa perfecta. James le explicó su decisión. No abandonaría completamente su empresa, pero tampoco permitiría que ésta consumiera su vida. Delegaría responsabilidades, reduciría su carga y, lo más importante, establecería límites. Límites que antes nunca se había atrevido a poner, porque siempre había creído que el éxito exigía sacrificios absolutos. Pero ahora entendía algo distinto. No todos los sacrificios valen la pena. Dieppe no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la mesa y se sentó frente a él. Sus manos, aún marcadas por el trabajo diario, descansaron sobre la superficie de madera. «No necesito que seas perfecto», dijo finalmente. «Solo necesito que seas sincero y que no desaparezcas». James asintió, sintiendo cómo esas palabras se quedaban grabadas en su interior. Afuera, el sol comenzaba a salir, iluminando poco a poco el huerto, la casa y todo lo que habían construido juntos. No era una vida perfecta, no era una historia sin problemas, pero era real. Y quizás, pensó James mientras tomaba suavemente la mano de Dieppe, eso era lo único que realmente importaba. Porque al final, el dinero puede salvar una empresa, pero solo las decisiones sinceras pueden salvar el amor.
La historia de James y Dieppe nos deja una reflexión profunda sobre el verdadero valor del éxito y el significado del amor. Muchas personas creen que el dinero es la solución a todos los problemas, que puede proteger, asegurar el futuro e incluso mantener una relación. Sin embargo, esta historia nos muestra una verdad diferente. El dinero puede salvar una empresa, pero no puede salvar un corazón que se siente solo. James pensaba que trabajando más, ganando más y asegurando un futuro estable, estaba haciendo lo correcto. Pero en ese proceso, olvidó algo esencial. El amor no vive en el futuro, vive en el presente. No se alimenta de promesas ni de sacrificios silenciosos, sino de tiempo compartido, atención y sinceridad. Por otro lado, Dieppe representa el amor verdadero, un amor que no exige riqueza, que no impone condiciones, pero que sí necesita ser cuidado. Ella no quería una vida perfecta, ni lujos, ni seguridad material. Solo quería a James presente, auténtico y comprometido emocionalmente. La lección más importante es que en la vida siempre habrá decisiones difíciles entre el trabajo, el éxito y las relaciones. No se trata de elegir uno y abandonar el otro, sino de encontrar un equilibrio consciente. Porque cuando una persona se enfoca demasiado en construir algo externo, puede terminar destruyendo lo más importante que ya tiene. También nos enseña que el amor verdadero no se mantiene solo con palabras, sino con acciones. Estar presente, escuchar, compartir y priorizar son las verdaderas formas de cuidar una relación. Al final, cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿de qué sirve tener éxito si no hay nadie con quien compartirlo? ¿Y qué estamos sacrificando hoy por un futuro que aún no existe? Porque la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de amar y mantener en nuestra vida.